cuando tengamos el pasaje nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te pedimos, Señor, que llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, y que obre en ellos el propósito para el cual tú los has enviado. Ayúdame, Señor, a poder llevarla, Señor, con el detalle que tú me diste, que tú hiciste, que me la diste a mí, Padre. Que ellos puedan entender la profundidad de esta palabra en la vida de ellos y en la vida de la iglesia, Señor. Te damos las gracias en esta hora y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues en esta mañana nos encontramos en el libro de Juan nuevamente, capítulo 21, para terminar lo que comenzamos la semana pasada. Y en estos momentos han pasado ya 2 semanas de que Pedro había negado a Jesús la noche que Jesús fue arrestado. Y varios días después, cuando Jesús resucitó, le había enviado un recado a los discípulos y le había dicho: nos encontramos en Galilea. Pero cuando Jesús llegó a Galilea, resultó que los discípulos no estaban haciendo lo que se supone que estuvieran haciendo. Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y 2 discípulos más, que no menciona la palabra, supuestamente estaban esperando por Jesús. Pero Pedro, quien era impetuoso y siempre tenía que estar haciendo algo, decidió irse a pescar y, como siempre ocurría, los demás le siguieron. ¿Cuán significativo era esto en aquellos momentos para la vida de estos discípulos? Pues resulta que 3 años atrás Jesús le había extendido un llamado a todos ellos. Los había llamado a ser pescadores de hombres. Y ellos habían renunciado a la pesca para seguir a Jesús. Sin embargo, luego de la muerte de Jesús, todo había cambiado. Ahora no caminaban con Jesús y se encontraban un poco desconcertados. Y en estos momentos, 3 años más tarde, Pedro, con esta acción, tal vez pudiera estar comunicándole a Jesús que él no estaba interesado en este llamado que él le había hecho. Esto era debido a que Pedro se sentía avergonzado porque él no había resuelto en su corazón el hecho de que él había negado consecutivamente por 3 veces consecutivas a Jesús. Y tenía un gran sentido de culpa sobre su vida. No sabía cómo enfrentar la situación, no sabía cómo enfrentarse cara a cara con Jesús y hablar sobre estas cosas. Era difícil para él. Y yo me imagino que por eso él decidió irse a pescar, porque no quería encontrarse cara a cara con el maestro. Pero los planes de Pedro no eran los planes de Jesús, no lo eran. Porque nosotros hacemos planes sin contar con el maestro. Y eso le pasó a Pedro.
tomó decisiones como nosotros tomamos decisiones sin contar con el maestro. Porque el Señor lo había entrenado a él con un propósito y lo había llamado con propósito, no a él, sino a todos. Y para Jesús era importante en estos momentos restaurar a Pedro por la sencilla razón de que era el líder del grupo. Y si él restauraba a Pedro, él alcanzaba a los otros que venían con él. Entonces, ya Jesús había acudido al lugar donde habían pasado toda la noche. Pasaron toda la noche a pesca. Sabemos que no pescaron nada. Y les había invitado a desayunar. Les había provisto alimento físico. Y ahora que había pasado el desayuno, entonces era hora de arreglar algunos asuntos. Ahora era tiempo de hablar. Y todo el mundo estaba al tanto. Todo el mundo estaba al tanto de lo que Pedro había hecho la noche que arrestaron a Jesús. Porque esto fue un evento público. Y esta conversación se está dando con todos los discípulos allí. Y todo el mundo también sabía lo que Pedro había dicho previo al arresto de Jesús, antes de que estos hechos ocurrieran. Porque estos mismos discípulos repitieron las palabras que dijo Pedro. Y Pedro lo que le dijo a Jesús previo al arresto fue: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y entonces dice la palabra, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. O sea que Pedro dijo una cosa y luego hizo otra. ¿Estaría Pedro cualificado para continuar siendo el líder de este grupo? Porque los líderes no pueden hacer una cosa, decir una cosa y hacer otra. Porque entonces va a confundir a tus seguidores, ¿cierto? Y Jesús era un hombre firme en sus caminos. Pero Pedro era este tipo de hombre que pensaba que cuando él estaba a cargo, todo estaba bajo su control. Todo estaba bajo control en sus manos. Y si escuchamos sus expresiones, nos damos cuenta de que realmente él creía estar más comprometido con Jesús que todos los demás. Él tenía una estima un poquito alta y él pensaba que amaba al Señor más de lo que él realmente lo amaba. Se dio cuenta cuando arrestaron a Jesús que no era así. Y él se pensaba que él amaba al Señor más que todos los demás. Pero el Señor le quiso demostrar a Pedro lo contrario. Él no se había dado cuenta de que cuando estamos al servicio del Señor, estamos en las manos del alfarero. Y dejamos de ser lo que éramos. Porque cuando estamos en las manos del Señor, nuestra mente cambia, nuestro espíritu cambia, nuestro corazón cambia. Él nos despoja, Él nos cambia, Él nos da forma. Y nosotros nos convertimos en siervos. Todo ese despojo que Dios hace, todo ese cambio que hace en nuestras vidas cuando le da forma a nuestro barro, nos lleva a darnos forma de siervos. Y entonces no hacemos lo que nosotros queremos y dependemos enteramente de Él. Y Pedro todavía no había caído en cuenta de que él ya tenía esa forma. Y por eso estaba perturbado. Y en estos momentos el Señor planea traerlo al ministerio, y en realidad ese era lo de Pedro. Y comenzando en el versículo 15, Jesús confronta a Pedro con una serie de preguntas, porque el Señor quería escuchar a Pedro, pero también quería confrontarlo consigo mismo. Quería confrontarlo consigo mismo porque Pedro estaba en una disyuntiva, queriendo hacer una cosa, pero hacía otra. Y eso nos pasa a todos. Esa es la lucha entre el espíritu y la carne, porque queremos hacer algo, pero no lo hacemos, por el pecado que mora en nosotros. Entonces, Pedro se encontraba en esta disyuntiva y
y llevaba semanas queriendo hacer algo, pero no lo hacía. Y entonces Jesús comienza diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y vamos a coger esta pregunta paso a paso, porque las tres preguntas son similares, pero no son similares. Tienen cosas que las distinguen. Y vamos a desmenuzarlas un poquito. Y comenzamos diciendo que Jesús se refiere a Pedro como Simón. No se refiere a Pedro como Pedro. Le dice Simón, hijo de Jonás. Porque Jesús está llamando la atención de este hombre, porque él se estaba comportando como Simón, no se estaba comportando como Pedro. Pedro era Simón en sus comienzos. Y cuando Jesús le hace el llamado, le cambia el nombre a Pedro. Eso fue en los comienzos. Pero ahora Pedro es Simón, porque había regresado a sus viejos caminos. Y esto es lo que Jesús le quiere decir. Estás en el hombre viejo. Y eso nos pasa a nosotros de vez en cuando. Salimos del camino del hombre nuevo y nos comportamos, nos vamos al camino del hombre viejo. Y sabemos que hay algo fuera de sitio, pero tenemos que luchar hasta caer donde tenemos que caer, donde Dios nos quiere. Entonces, segundo punto. Hablando de la palabra amor que Dios utiliza en esta pregunta. Este es el tipo de pasaje donde la traducción no refleja el impacto y lo que realmente significa la palabra amor, porque en el griego el amor, la palabra amor tiene diferentes connotaciones. Entonces, una de las connotaciones es el amor ágape, que es el amor supremo, el amor divino, el amor puro. El que describe 1 Corintios 13, el que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero también está el amor filial, el amor de amigos. Y nos vamos a parar en estas dos porque hay otros tipos de amor, pero estas son las dos que competen a este pasaje. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que a estos? Entonces esta pregunta donde Jesús está envuelto con Pedro, Jesús sencillamente está retando la fidelidad de Pedro. ¿Tú me amas más que a estos? Estás retando la fidelidad. Y estás retando la fidelidad usando el amor agape, el amor divino, el amor supremo, el amor de Dios. El amor sacrificial que demuestra que tú amas intensamente. Y hay mucho debate en cuanto a lo que significa la palabra estos. ¿Me amas más que a estos? Algunos piensan que estos se refería a los discípulos que estaban con él. Pero pudiera ser que se refiera a los discípulos, pero es que los discípulos eran los que seguían a Pedro. Pedro no seguía a los discípulos. Pero un hombre independiente, el que decidió irse a pescar fue Pedro. Y los demás le dijeron, ok, nosotros vamos contigo. Él se pudo haber ido solo. Pedro no dependía de los discípulos. Entonces hay otra opción. Pudo también decir Jesús, Simón, ¿me amas más a mí que a esta vida de pescador? ¿Me amas más a mí que tu vieja vida? Que la vida en la que yo te encontré cuando nos conocimos. Y Pedro sí amaba al Señor más que su vida de pescador. Porque si ustedes recuerdan la vez pasada cuando nosotros narramos el pasaje y Jesús le dijo a los discípulos, tiren la red a la derecha y comenzaron a llenar la red de peces, Juan pudo identificar y decir, es el maestro por la cantidad de peces que estaban recibiendo. Y lo primero que hizo Pedro fue olvidarse de todos los discípulos, se olvidó del bote, se olvidó de la pesca, se olvidó de todos los peces que tenían en la red y se puso la ropa, se fue a nadar, salió corriendo y llegó donde estaba Jesús. Porque su anhelo era ver al maestro. Su vida anhelaba al maestro. Entonces podemos decir
que Pedro sí amaba al Señor. Pedro sí, más que su vida de pescador. Y esta respuesta que Pedro le da refleja la humildad de Pedro, porque él sabía que después de su negación y que después de su desobediencia, no solamente lo había negado, sino que lo había desobedecido por segunda vez. Su amor por Jesús no era un amor ágape, del que Jesús le estaba hablando, el amor supremo, el amor divino, el que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, ese no era el amor que Pedro había reflejado tener por su maestro. De manera que Pedro responde diciendo que él sentía afecto. Sí, Señor, yo te amo, pero con el amor filial, el amor de amigo. Y esta es la base a la respuesta entonces, cuando Jesús le dice, apacienta mis corderos. Mis corderos, la oveja más joven, la más tierna, la más vulnerable, la que necesita más atención, más cuidado. Entonces, si vamos a la segunda pregunta que le hace Jesús, en esta segunda pregunta no hay ninguna comparación, no hay ningún reto a la fidelidad de Pedro. Jesús se lo repite nuevamente por segunda vez diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con el amor agape? Jesús se lo está diciendo. Y Pedro nuevamente le confirma, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, que tengo gran afecto por ti. Entonces Jesús responde, dándole la responsabilidad total del rebaño y le dice, apacienta mis ovejas. Lo está restaurando al ministerio, restaurando, apacienta mis ovejas. Y luego, finalmente, en la tercera pregunta, Jesús cambia significativamente su pregunta. Porque ahora Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, tú me amas. Pero ahora Jesús no usa el amor ágape. Ahora Jesús utiliza el amor filial. Y dice que Pedro se entristeció de que le dijese, ¿me amas por tercera vez? Sí, el Señor se lo dice por tercera vez. Porque Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y ahora el Señor le preguntaba por tercera vez. Porque Jesús lo que está haciendo es confirmando lo que Pedro le está diciendo. Y le está diciendo, es cierto que tú me amas como me has expresado, con este amor filial. Porque ágape o filial, Pedro lo ama. ¿Qué es lo que Dios o Jesús está tratando de entender? Es cierto que tú me amas con este amor filial. ¿Estás listo para dejar todo atrás? ¿Estás listo para vivir de manera que dejes todo por mí, que vivas solo para mí? ¿Estamos dispuestos a dejar todo por el Señor, iglesia? Porque le podemos prometer al Señor en este día nuestra fidelidad como le prometió Pedro. Le podemos prometer al Señor nuestro amor incondicional como le prometió Pedro. Pero tengamos cuidado que no actuemos como Pedro y que prometamos pero no cumplamos. Y el Señor le está pidiendo a Pedro que le confirme si está listo para dejar todo atrás. Y ahora Pedro no le contesta afirmativamente, sino diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús responde con firmeza, dándole una orden, un comando, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, deja de pescar, deja la pesca atrás y apacienta mis ovejas. Es la tercera y última vez que se lo dice. Lo está llamando nuevamente a regresar a donde tenía que estar. Lo que estabas haciendo pertenece a tu pasado. Entonces, esta conversación entre Pedro y Jesús tiene varios temas de los que deseamos dialogar brevemente. Y primeramente,
quiero decir que así como Pedro falló, nosotros también fallamos. Hay cosas que no hicimos que debimos hacer y hay cosas que hicimos que no hicimos que debimos hacer y hay cosas que hicimos que no debimos hacer. No debimos haber hecho. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos problemas con el pecado. Somos pecadores. Somos pecadores. Y Pedro tenía el problema de que decía una cosa y hacía otra. Por eso tuvo problemas con Pablo. Y Pablo llegó a decirle, tú eres un hipócrita, porque tú no le puedes servir a dos señores. La palabra dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No podemos jugar dos bases porque en algún momento el Señor nos va a ponchar y nos va a coger y nos va a disciplinar. Y eso es lo que le está pasando a Pedro en estos momentos. Está jugando dos bases. En segundo lugar, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que a estos? No, ni siquiera a. Dice, ¿me amas más que estos? El enfoque aquí es, ¿a quién ama a Pedro? ¿Ama a Jesús o ama a estos? ¿A quién? Porque si amamos algo más, en una magnitud mayor de lo que amamos a Jesús, entonces no podemos serle fiel al Maestro. No podemos. Entonces, si no somos fieles, no podemos comprometernos. ¿Ustedes están entendiendo la seriedad de esto? Si amamos algo más que al Maestro, no podemos serle fiel al Maestro porque no es nuestra prioridad y no podemos comprometernos porque nuevamente no podemos servir a dos señores porque amarás uno y aborrecerás al otro. Al que más ames, tú le darás tu prioridad. Al que más ames. Entonces, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿A quién amamos más? Y esta pregunta se le puede hacer a cualquier creyente, no solamente a Pedro. Si el Señor te preguntara en esta mañana, ¿me amas más que a estos? ¿Cuál sería tu estos? Porque para Pedro, estos pudieron haber sido sus compañeros de pesca, o puede haber sido su profesión o su tarea como pescador. Pero el esto tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu estos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad? ¿Estaría dispuesto a dejar todo, a cambiar todo por amor a Cristo? Si el Señor te lo pidiera. Porque el Señor quiere que tú reconozcas quién o qué es tu estos. Porque eso no te está permitiendo serle fiel al Maestro. Una vida comprometida con Cristo es una vida de obediencia. Si no tenemos tiempo, no tenemos compromiso. Y si no tenemos compromiso, no tenemos obediencia. No la hay. Porque nos pasamos diciendo, no tengo tiempo. Llenamos nuestro calendario. Comprometemos todo nuestro tiempo. No el de nosotros solo, el tiempo del Señor lo comprometemos. Entonces, si no tenemos como prioridad el tiempo del Señor, nunca vamos a tener tiempo para el Señor. Porque siempre tenemos muchas cosas que hacer. Y el Señor lo que está diciendo es, no comprometas el tiempo mío. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Porque si tú comprometes lo que es de Dios, tú no vas a poder ser fiel al Señor. No lo vas a poder hacer. El Señor no pide cosas fáciles. Y cuando nosotros no respondemos a lo más sencillo, no vamos a poder responder a lo próximo que nos va a pedir. Entonces Jesús nos llama a todos, no solo a Pedro, hermanos. Por eso nos está preguntando, ¿me amas más que a estos? Porque Jesús nos llama a todos. Nos llama a todos para dejarlo todo, para seguirlo a Él. Él le dijo al joven rico, el joven rico le preguntó, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, vende lo que tienes, déjalo todo
Y la palabra dice que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Tenemos muchas cosas que no queremos dejar. Muchas cosas. Y cuando el Señor nos dice, yo soy la prioridad, tenemos muchas cosas que no queremos dejar. Y no nos damos cuenta de que lo único que es necesario es Cristo. Que cualquier cosa que dejemos, aunque tenga mucho valor para nosotros, en realidad no es significativo para Él. Porque si lo tenemos a Él, hermano, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y estoy hablando no de cosas materiales, sino de vida. Porque no es una vida momentánea. Estamos hablando de vida eterna. De vida eterna. Porque nuestro reino no está aquí. Nuestro reino está en los cielos. Esto no es lo único que hay. Nosotros tenemos algo más. Y el Señor nos dijo, además, que el que no estuviera dispuesto a dejar padre, madre, hijo, hermano, hermana, y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Entonces, no es que nuestros padres y nuestra familia no sean importantes, es que no deben anteponerse a Dios. Dios es primero, los demás son después. Y así es que nosotros tenemos que mirar nuestra vida. ¿Qué es primero? Es Dios. Es Dios. El tiempo de venir a la casa de Dios, usted no lo debe comprometer. Porque ese es el tiempo que Dios le pide a usted. Y si nosotros ponemos ese tiempo, lo anteponemos a todo lo demás, hermanos, nunca vendremos a la casa de Dios. Porque todos los días usted va a tener algo que hacer. Todos los días. Y el Señor lo único que nos está pidiendo es que reservemos el tiempo para Él, que Él sea nuestra prioridad. Hay que dejarlo todo, hermano. El camino es angosto, no es fácil. Es angosto. Te tienes que despojar de todo. Pedro se tuvo que despojar de todo. Para poder caminar el camino te tienes que despojar de todo. Porque esta es la única manera en que encontrarás lo que dice Jesús, que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Cuando nosotros queremos caminar el camino con todo lo que nos pesa, con todas nuestras posesiones, como el joven rico, que no se fue, que no quiso aceptar el reto de Jesús, porque él tenía muchas posesiones. Tú no puedes entrar al reino de los cielos con todo lo que tienes. Por eso Él te da vida nueva. Ustedes han visto cuando la gente va a entrar, yo voy a poner un ejemplo. Cuando alguien quiere, porque eso pasó en mi casa, meter una nevera por una puerta estrecha. ¿Usted ha visto eso? Hay que quitarle la puerta, hay que quitarle el mango, hay que quitarle muchas cosas, hasta las gavetas se las tuvieron que quitar, porque la nevera no cabía por la puerta. Hay que empujarla. Así a veces nosotros queremos entrar por el camino. Nos queremos llevar todo lo que tenemos. Pero cuando te llevas todo lo que tienes y quieres caminar el camino, te das cuenta que no lo puedes caminar. Porque el equipaje que tienes te pesa. Te rindes, te frustras y dices, esto es difícil, no lo puedo hacer. Pues no lo puedes hacer porque en primer lugar te debiste haber quitado todo lo que te pesa. El Señor te lo dice desde el principio. Desde el principio te dice que tienes que crecer en tu nueva vida. Entonces tú vas a encontrar el camino fácil, ligera tu carga, porque vas a poder obedecer. Pero cuando tú entres con tu ira, tu ego, tu mentira, tu ansiedad y todas estas obras de la carne, tú no puedes cumplir con lo que el Señor te está pidiendo. Todos esos son frutos, obras de la carne. Y tú necesitas quitarlas de ti. Dejarlas atrás. Hebreos 12 nos dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia y pongamos nuestros ojos en Jesús para poder correr la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera que recorrer y esta carrera no es del primero que llegue, es del que se pueda mantener en el camino, del que no se frustre, del que no se rinda. Pero para que no te rinda y no te frustre, te tienes que despojar de todo peso que te asedia. Y Efesios nos exhorta a que nos quitemos
todo lo que nos pesa. Comienza diciendo que nos quitemos todas estas obras de la carne que nos estorban en el camino si queremos seguir a Jesús. ¿Qué te estorba para venir al estudio bíblico? ¿Qué te estorba para orar todos los días? ¿Qué te estorba para leer la palabra todos los días y meditar en la palabra de Dios? ¿Qué te estorba? Porque esto debemos estarlo haciendo todos los días si queremos mantenernos en el espíritu. Porque esto es un camino espiritual, no es un camino carnal. Es un camino espiritual y para caminar el camino espiritual no funciona si siempre estamos en nuestra mente carnal. No funciona. Tenemos que estar sintonizados en el espíritu. Entonces no sentimos el espíritu, no sentimos lo que debemos sentir, no percibimos lo que debemos percibir, no discernimos lo que debemos discernir. Y Dios nos habla, pero no entendemos porque no discernimos. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra vida carnal. Los demás nos oyen y piensan que somos fanáticos. No, no somos fanáticos. El Espíritu nos habla. A mí me habla. El Espíritu nos habla, nos da sabiduría, nos da ciencia, nos da discernimiento, nos da conocimiento. Nosotros vemos. Espiritualmente vemos. Esta no es una vida de mentira. Esto es una vida de verdad. Es una vida real. Dios es verdadero. El Señor muestra. Cuando tú estás en el Espíritu, el Señor te muestra lo que tú tienes que hacer y tú sabes caminar el camino. Pero hermano, esto es un camino carnal, tienes que estar en el Espíritu y no puedes venir a estar en el Espíritu un domingo a la semana, un día a la semana. Esto es un camino de todos los días. ¿Estás en el camino o no estás en el camino? En tercer lugar, tenemos que entender la diferencia entre lo que es ser un seguidor de Jesús y un discípulo de Jesús. Estamos en la iglesia. ¿Tú te consideras un seguidor o un discípulo de Jesús? Jesús tenía muchos seguidores. Había muchos. El joven rico era un seguidor de Jesús. Estos querían verlo, quieren escucharlo, quieren las bendiciones, quieren los milagros de Jesús. Y muchos lo seguían por curiosidad para ver qué era lo que pasaba. Porque simpatizaban con él, pero no estaban comprometidos con él. Habían fariseos que simpatizaban con Jesús. Ahí tienen la imagen de Nicodemo. Nicodemo fue donde Jesús a hablar con él y a decirle, sé que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vienes de Dios. Él sabía, pero no era una persona que se comprometiera con Jesús. Es más, fue a verlo de noche para que nadie lo viera, para que nadie lo asociara con Jesús. Fue a verlo de noche. Jesús nos llama a ser sus discípulos porque los discípulos están comprometidos con Él, están comprometidos con aprender. Y si estás comprometido con aprender, estás comprometido con imitar al Maestro. Queremos aprender para poder imitar al Maestro. La palabra dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. El que permanece en la palabra es el que la pone en práctica, el que la vive, el que es un verdadero discípulo para Jesús. Y Pedro había sido discipulado por 3 años, pero tenía que regresar al discipulado y despojarse de muchas cosas. De muchas cosas. Y por eso Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que a esos? Porque había algo en Pedro que tenía que despojar, tenía que quitar de sí. En otras palabras, Pedro, tienes que tomar una decisión sobre tu vida. O le sirves al mundo, a la vieja vida, y sigues viviendo para satisfacer a Simón, o te comprometes a caminar como Pedro y a vivir una vida llena de obediencia y de sacrificio para el reino de Dios. Nosotros tenemos 2 opciones. O vives la vieja vida y le vives a tu viejo yo, satisfaces tu viejo yo, o vives la vida nueva en obediencia para la gloria del Señor. Esas son nuestras 2 opciones.
Y la pregunta es, Pedro, ¿me amas más que a esos? Si tú quieres vivir la vida nueva, tú tienes que empezar a quitar los esos de tu vida. Tienes que escoger a quién le vas a servir. Si seguimos el llamado de Jesús, si seguimos el llamado de seguir a Jesús, Jesús nos llevará a convertirnos en discípulos fervientes, porque la meta de Jesús es esta, pero esta no es la meta de muchos. Convertirnos en discípulos. Comenzamos como seguidores, pero terminamos como discípulos. Y de discípulos, entonces, cuando estamos comprometidos y hemos crecido y somos fieles, el Señor te extiende el llamado como se lo extendió a Pedro. Pero el discipulado no es la meta de muchos. Hay personas que quieren vivir la vida vieja en la vida nueva. Y la vieja no camina en el camino angosto. La vieja no da frutos. La vieja no ve tu futuro. Ninguna de esas tres cosas se dan cuando tú vives en la vieja. Cuando vives en la vieja estás estancado. Estás ahí sin dar fruto, sin ver lo que Dios tiene para ti. Dios te escucha, pero si no hay fruto, no hay nada. Hay que dar fruto para caminar. Hay personas que se sienten cómodos como seguidores de Cristo. ¿Se sienten cómodos? El Señor me bendice, me da bendiciones. Yo vengo a la iglesia, disfruto la coinonía de los hermanos. Pero ese es el camino que al Señor no le interesa. Porque a esta gente no le interesa el discipulado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que tú sigues a Cristo? ¿Estamos aquí porque le amamos o estamos aquí por intereses creados? ¿Estamos aquí porque buscamos bendiciones? ¿Porque nos gusta cumplir con el Señor? ¿Nos sentimos bien cuando venimos y cumplimos? ¿O queremos darle todo lo que Él nos ha dado? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué estamos motivados? Vamos a pensar en esto. Escúchame. Jesús no invitó a Pedro a seguirla inicialmente. La invitación de Jesús viene al final. Porque Jesús está interesado primeramente en saber si Pedro le ama. Porque si Pedro no le ama, hermano, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Dios no está buscando espectadores, sino seguidores que deseen discipularse. No venimos a la iglesia a hacer nada, a alabar a Dios y a irnos. Espectadores, Dios no está buscando eso. Dios está buscando gente que desee discipularse. Y si lo ama, si Pedro lo amara, entonces Jesús necesitaba estar seguro con qué tipo de amor lo amaba. Necesitaba amarlo con el verdadero amor, el que lo llevara a comprometerse. De lo contrario, Jesús no lo podía comisionar a hacer nada. No podía. Y Dios estaba buscando restaurarlo al llamado. Y Dios está buscando que tu motivación sea genuina, que esté basada en el amor, porque eso es lo que Él te ofrece, amor y vida eterna. Y Dios está esperando que tú le devuelvas lo mismo. Está esperando que tú le ames, porque eso es lo que Él te ha dado. No está buscando que tú vengas por interés. Está buscando personas que sepan distinguir lo que es verdadero de lo falso. Y los que siguen a Jesús por interés no saben distinguir lo verdadero de lo falso. Pero Jesús los conoce porque esos no dan frutos. A Él no lo engañamos. Esta semana yo tenía una conversación sobre el amor de Dios. Y hablaba y pensaba que el amor había sido creado por Dios para unirnos como seres humanos. Es una fuerza unificadora. Es un elemento unificador.
Cuando decimos nos unen los lazos de amor, no dice nos dividen los lazos de amor, es nos unen. El amor es un elemento unificador. Por eso Dios nos ha dado la capacidad de amar, porque es la manera en que podemos llegar a Él, porque Él es amor. Es la manera en que podemos relacionarnos con Él, porque Él es amor. De igual manera, por esa capacidad somos capaces de unirnos en matrimonio, por el amor que nos tenemos el uno al otro. Y permanecemos unidos porque el amor permanece en nosotros. Si no hubiera amor, no estuviéramos unidos. Porque el amor permanece en nosotros, ese amor que nos profesamos al uno al otro, es que estamos unidos. El odio, hermanos, nos separa, pero el amor nos une. Y si queremos seguir a Jesús, tenemos que permanecer en ese amor que Él ha puesto en nuestro corazón. Porque es lo que nos une a Él. Es la fuerza que nos unifica a Él. Es la fuerza que nos unifica a nuestra familia. Por eso Dios nos pide que nos amemos, que el amor abunde en nuestros corazones, porque es la única manera en que permanecemos unidos. Como grupo, como iglesia, como familia, es la única manera. Y lo repite y lo vuelve a repetir. Y por eso le pregunta a Pedro, Pedro, tú me amas más que a estos, tú me amas. Nosotros no seguimos a Jesús como a alguien a quien hay que seguir, hermano, para ser salvos. No somos autómatas. Nosotros seguimos a Jesús porque Él nos da la capacidad de relacionarnos por medio del amor. Esa es la grandeza de este sentimiento, de esta emoción. Yo no sé cómo se clasifica, pero es grande. Y ha sido creada por Dios. La manera en que Dios quiere que nosotros nos unamos a Él es por medio de una relación. No entramos y salimos de aquí como si fuéramos autómatas. Por eso el amor está en medio del cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios son amor. Elemento esencial en nuestras vidas, como iglesia. Entonces, si tú no has tenido un encuentro de esa naturaleza, tú no lo puedes seguir. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos exige mucho. Dios nos exige mucho. Y la manera en que tú le demuestras tu prioridad a Dios o que tú le amas es a través de tu prioridad. Si tú amas a Dios, Dios es tu prioridad. Y cuando Dios nos pide mucho, la única manera en que nosotros podemos cumplir con todas las exigencias que Dios nos da es cuando le amamos. Porque cuando tú amas, tú estás dispuesto a dejar padre y madre, hermano, hermana, hacer lo que Dios te diga. Por amor a Él. Cuando tú le amas, tú estás dispuesto a dejar tu vida por amor a Él. Tú haces cualquier cosa por tu ser amado. También tienes que hacer cualquier cosa por Dios. Eso es lo que Él te está pidiendo. Pero que lo pongas primero. El poder del amor nos debe de llevar a tomar ese tipo de decisión. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a Pedro. Es por esto que Dios dio a su único hijo. Lo dio por nosotros, por amor a nosotros. Estuvo dispuesto a darlo por amor a nosotros. Y cuando Dios nos llama, Él espera. Y Él nos exige que nos desprendamos de aquello que nos impide, que nos estorba. ¿Para qué? No es porque Él se recrea en esto, para que podamos relacionarnos profundamente con Él. Profundamente. Porque mientras no lo hagamos, estamos en la periferia. Pero Dios quiere un amor profundo, como el que Él tiene. La pregunta es, ¿qué te impide? ¿Qué estorba en tu vida? ¿Qué no te permite relacionarte con Dios profundamente? Por eso el Señor le decía a Pedro, tú me amas más que a estos.
había algo que estorbaba en la vida de Pedro, como lo hay en la vida de nosotros, que no nos permite relacionarnos con Dios profundamente. Lo que estorba, hermano, está en el lugar incorrecto. Está en el medio. Me está impidiendo algo. Yo no sé si es en tu corazón, si es en tu mente o si es en tu ambiente. Pero lo que sea, tú lo tienes que identificar y lo tienes que sacar para que Dios sea la prioridad en tu vida. Entonces, voy a terminar ya mismo, hermanos. El amor en el contexto espiritual, tenemos que entender que es lo que mueve la mano de Dios. Y por eso nos dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque cuando tú amas a Dios, tú mueves la mano de Dios. Y tú ves los milagros en tu vida. Cuando tú te das a crecer espiritualmente, tú creces en amor y tú ves la mano de Dios en tu vida y en la de tu familia. El amor es el poder motivador que nos dirige a la obediencia, nos dirige a servir, nos dirige al sacrificio, nos dirige a la adoración y nos dirige a amar y a compartir a nuestros hermanos y a hacer todo lo que se hace en este lugar. Todo lo que hacemos debe estar dirigido por el amor de Dios. Esa debe ser nuestra motivación, como esa debía ser la motivación de Pedro. Dios no nos obliga, porque Dios nos va a pedir cosas difíciles, como dar tu vida por Él. Entonces, si te obliga, tú no lo vas a poder hacer. Pero si tú lo amas, tú vas a poder obedecer. En base a la obediencia. Pero a la obediencia porque le amas. Porque le amas. A los músicos, por favor. Finalmente, quiero terminar con estos últimos versículos donde Jesús ya ha restaurado a Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había glorificado a Dios. Y le dijo, sígueme. Le dice Jesús, en el futuro, Pedro, te van a tomar prisionero, te van a encerrar en una celda donde tú no quieres ir y luego te van a extender tus manos y te van a crucificar como a mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Y es mejor que sepas esto antes, de antemano, y que no te tome por sorpresa. No vaya a ser que me niegues una vez más. Y todo esto va a pasar. Finalmente dice, ¿con qué muerte había de glorificar a Dios? Porque glorificamos a Dios cuando damos nuestra vida por Él. Como Jesús glorificó a Dios cuando dio su vida por Él. Haciendo esto, dándote de esta manera, glorificamos a Dios. Y estamos puestos aquí, hermanos, para glorificar a Dios. Y finalmente Jesús le puede decir a Pedro, sígueme, sígueme. Y Pedro de inmediato fue restaurado. Pero fue restaurado dando todo lo que él tenía. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, sígueme. Y te está diciendo, ¿qué te impide amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué te impide? ¿Qué estás poniendo como prioridad delante de Dios? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu esto? ¿Qué te está impidiendo el que tú no ames a Dios como lo debes amar? El que tú no te comprometas con Él como te debes de comprometer.
el que tú no obedezcas a Dios como lo debes obedecer. Porque ya nosotros pasamos una etapa inicial. El Señor nos está llamando a que boguemos mar adentro. Ya nosotros no vamos a poner cortinas ni vamos a poner instrumentos. Eso va a estar puesto. El Señor nos está llamando a una vida de compromiso, a una vida más profunda, a una vida de obediencia. Porque nosotros no vamos allí a recrearnos y a gozarnos por lo que Dios nos ha dado. Nosotros vamos allí a ser pescadores de hombres como lo era Pedro. Este es el llamado que Dios nos extiende en esta mañana. Vamos allí a darle la gloria a Dios por medio de nuestro trabajo. Y si nosotros amamos a Dios como el Señor pide, o el Señor le pedía a Pedro, nosotros vamos a poder ser pescadores de hombres. Vamos a llenar aquel lugar, porque ese es el propósito que Dios tiene con llevarnos allí. No vamos allí a hacer nada, vamos allí a trabajar. Pero no es este tipo de trabajo que hacemos aquí. Es hacer trabajo espiritual. El Señor va a demandar de nosotros por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha concedido. Y porque Él tiene un pueblo allí que nos está esperando y tenemos que ir a alcanzar vidas para Él. La pregunta es, ¿cuál es tu esto? ¿Qué te impide amar a Dios de manera que tú puedas responder al llamado de Dios en esta mañana? ¿Qué te impide? Porque Dios está esperando por nosotros. Si en esta mañana, si tú deseas restaurar tu compromiso con el Señor, si tú deseas entregar tu vida al Señor, si tú deseas crecimiento espiritual, si tú deseas entregar lo que te impide, yo te invito a que tú pases al altar. Si tú quieres hablar con Dios, dialogar con Él y pedirle que te dé crecimiento, que te añada dones, que añada a tu vida lo que tú creas que te es necesario para entrar en una profundidad, en una vida más profunda con Él. Pasa al altar porque el Señor está aquí. Nos está llamando como iglesia y nos está llamando, claro, individualmente. De manera que mientras escuchamos esta alabanza, vamos a responder al llamado que Dios nos ha hecho en esta mañana. Gloria a Jesús.